vamos a hacer la presentación aquí del comportamiento de las señales de vibración en un motor, en este caso un elemento pequeño, y la señal de referencia de 0 grados. Entonces solo vamos a ver el comportamiento de las señales y después vamos a ver los circuitos. Este es el comportamiento de la señal. Vamos a colocarle aquí estabilidad. Entonces vemos las diferentes vibraciones, los diferentes picos de vibración del motor. Ahí está puesto el sensor de vibración y la referencia de 0 grados del sensor óptico. En este caso usamos aquí este elemento para que nos sense los 0 grados. Hay muchas vibraciones en el motor. Se supone que tiene un comportamiento normal, pero ahí presenta varios elementos que le crean algún tipo de distorsión en la vibración. Entonces vamos a adicionarle un contrapeso para mirar la diferencia de las señales. Entonces aquí adicionamos un peso, un pequeño contrapeso. Entonces ahí nos damos cuenta que crea desbalance y vamos a activar el sistema de nuevo. Bueno, aquí vemos el comportamiento de la señal, cómo cambia. Vamos a parar aquí y a darle, espera un momentico, acá. Listo, ahí vemos el comportamiento. Se sucede un pico grande en más o menos un ángulo correspondiente a donde colocamos el contrapeso. Entonces enseguida en el escritorio vamos a ver estos valores. Entonces por ahora nos limitamos a ver estas señales y ya pasamos al escritorio. De nuevo por acá estamos. Entonces tenemos nuestra herramienta de prueba, un pequeño motor donde le creamos un pequeño desbalance a manera de mirar cómo el osciloscopio detecta ese desbalance. Entonces lo hacemos más o menos a 64 grados desde este borde del espejo reflector que marca nuestra referencia de 0 grados. Entonces vamos a ver en detalle los resultados. Inicialmente con motor apagado las señales de vibración y la referencia del espejo pues presentan 0 niveles. Entonces ese es el comportamiento con motor apagado. Ahora esta es la señal con el motor prendido. Tenemos definidas como 200 milivoltios la señal de vibración, la escala. Esta es la señal del espejo, del elemento reflectivo. Entonces ahí miramos que se trata de una vibración normal, ¿sí? En el motor presenta este comportamiento, por tanto no hay picos que resalten ahí de vibración, ¿no? Tenemos una señal de más o menos 34 milisegundos de periodo, lo que corresponde a más o menos unos dice acá 29.46 Hz de frecuencia. De nuevo, esta es la señal sin colocar el peso, la carga o el tornillito ahí en el agujero para marcar un desbalance. Esta es la señal limpia entre comillas. Bueno, cuando se adiciona esa carga,
ese tornillo en el agujero, vemos que se presenta un pico teniendo las mismas escalas de 200 milivoltios para esta señal de vibración. Se presenta un pico más o menos a 6 milisegundos teniendo esta escala por cuadro, 10 milisegundos más o menos. Vemos 6 milisegundos desde la presencia del elemento reflectivo al pico. Entonces miramos por esta ecuación, una regla de 3 sencilla, que el ángulo que corresponde a este pico se calcula de esta manera: 360 grados por 6 milisegundos sobre 34.37 milisegundos, que corresponde al valor del periodo, lo cual nos da 62.84 grados. Entonces ahí tenemos un parámetro muy cercano, o el que es correspondiente a la vibración del desbalance, ¿no?, del tornillo. Entonces inicialmente dijimos 64 grados, por tanto la medida de ese ángulo fue relativamente exacta.